todos. Empezamos una sesión más del seminario de la Academia de Biotecnología. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Él es el doctor Fabien Plisson. El doctor Plisson es un químico orgánico de formación y un científico de datos entusiasta. Desde el 2006 ha contribuido a varios programas de investigación en el descubrimiento de fármacos entre instituciones académicas y socios industriales en todo el mundo, entre los que se encuentran la Universidad de Queensland, Pfizer, Gouda Group, Protagonist Therapeutics, entre otros. Su trabajo incluye la identificación de productos naturales bioactivos, metabolitos y péptidos, y el diseño de fármacos a partir de moléculas pequeñas y péptidos. Ha empleado química analítica de vanguardia, síntesis orgánica de varios pasos, screening biológicos y herramientas computacionales. Ha aplicado estas estrategias a varios targets terapéuticos reconocidos para necesidades médicas insatisfechas, tratamientos contra el cáncer, diabetes tipo 2, trastornos neurodegenerativos y malaria. Además de sus habilidades de laboratorio, Fabien ha adquirido y aplicado habilidades de programación y pasión por la aplicación de estadística avanzada y algoritmos de aprendizaje automático para adquirir conocimientos y tomar decisiones basadas en datos. Actualmente, el Dr. Plisson lidera a su grupo de investigación en el descubrimiento y diseño de péptidos terapéuticos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en México. Entonces, bueno, con esta presentación vamos a darle la palabra al Dr. Plisson para que nos dé su seminario. Muchas gracias, Ana. ¿Todos me pueden escuchar? Me imagino. Pues muchas gracias. Pues hoy mismo le voy a presentar un trabajo que apenas acabamos de publicar en Scientific Report, que se llama Discovery and Design of Non-Hemolytic Peptide usando inteligencia artificial. Entonces, la idea ahí es más bien de usar herramientas de aprendizaje automatizado justamente para ayudar o al descubrimiento de péptidos naturales que falta posibles mecanismos de acción o aprovechar este entendimiento, las propiedades físico-químicas de ciertos de estos productos para diseñar posibles nuevos péptidos con las mismas propiedades y transferir este tipo de conocimiento de una fuente natural a un péptido sintético. En mi laboratorio principalmente estamos enfocados a dos tipos de péptidos naturales. De un lado, los péptidos antimicrobianos, los cuales se encuentran en varias fuentes tipo reino animal y reino vegetal. Se encuentran principalmente pues, en protección contra las bacterias y otros patógenos. Le explicaré en un momento los mecanismos de acción conocidos, en los que se trata de entender todavía. Del otro lado, estamos interesados a las toxinas de especies venenosas. Ahí, pues, como lo pueden ver en este diagrama, no sé si se ve súper bien, pero la mayoría de estos péptidos se unen a ciertas dianas receptores y canales iónicos, los cuales están presentes en el sistema nervioso. Lo interés aquí es su posible aplicaciones en enfermedades que están asociadas con el sistema nervioso, como el dolor, la epilepsia, etc. Y entonces la idea es de aprovechar esta fuente para posible uso medical. Al respecto de los péptidos antimicrobianos, como se ve en este esquema, pues son péptidos que los organismos producen en defensa, como línea de defensa contra posibles patógenos. En particular, gram positivo, gram negativa, ciertos virus, también podemos ver insectos, puede decir contra células cancerígenas también, pero eso es fuera de su papel, su función biológica inicial. Tiene diferentes estructuras. De lo que se conoce principalmente es que se unen a la membrana de las células diana, eventualmente para formar un posible poro y llegar a la lisis membranal, la lisis celular, y luego pues mata la bacteria. En términos de fuente, ahí es solamente un esquema, una PCA,
que está mostrando diferentes péptidos antimicrobianos de una base de datos conocido como Antimicrobial Peptide Database, la cual, como lo pueden ver, las colores ahí solamente es para mostrar las diferentes fuentes. No, este PCA no representa bien los diferentes agrupamientos, pero pueden ver que existen diferentes fuentes y diferentes pues, orígenes. En términos de actividades, si lo estamos etiquetando por actividades, ahí, por ejemplo, la gran mayoría están conocidos por su actividad contra gram positiva, algunos por la gram negativa y ciertos de estos péptidos pues pueden pegarse, reconocer membranas de ambos tipos de bacteria. En algunos casos se han mostrado actividades justamente contra bacterias resistentes a antibióticos convencionales. Fuera de la actividad contra la bacteria, estos péptidos pueden reconocer también posibles virus, quizás pegándose a membrana, quizás no. Se pueden también favorecer la temotaxia, traer con mecanismo, y pueden eventualmente en algunos casos fueron probados por su actividad anticancerígena. El hecho que una misma estructura tiene estas diferentes funciones, que no necesariamente son sus funciones originales, pues se llama la literatura functional promiscuity. Ciertos de estos péptidos además tienen la capacidad de llamar al sistema inmune en caso de una contagión y permite posible defensa, lo cual tiene este posible el nombre de host defense peptide. En general se conoce un mecanismo de acción principal, los cuales es la actividad de reconocimiento contra membrana, donde la carga neta del péptido y su hidrofobicidad permite la actividad antibacteriana. Como lo pueden ver en este esquema, el péptido adopte en este caso una estructura alfa-hélice, donde tiene una fase del alfa-hélice, en este caso roja, que tiene la carga positiva o carga, gran mayoría, y en azul la posible carga negativa o la hidrofobicidad, los cuales están eventualmente en interacción con los fosfolípidos de la membrana y forman estos sistemas. Eventualmente eso ha llegado a encontrar en estudios de biofísica diferentes tipos de mecanismos. Ahí tienen diferentes nomenclaturas que asocia un mecanismo, un tipo de plegamiento entre el péptido, que está representado ahí como en rodo, una azul, y luego tiene la membrana, y entonces tiene todos estos diferentes mecanismos que se han más o menos clasificado así. Lo interesante es que los péptidos antimicrobianos se observan o se han encontrado en varios organismos desde un buen tiempo y cohabitan o coexisten con las bacterias que nosotros tenemos. Lo cual pues ha mostrado que eventualmente no se observa fenómeno de resistencia bacterial. Eso se debe eventualmente al caso que tiene una variedad de mecanismos de acción, lo que no permite a la bacteria eventualmente de armarse como de resistencia contra estos diferentes mecanismos. Se ha observado eventualmente que en un caso de gram negativa había un cambio de motivos en la estructura de LPS, lo que posiblemente es un marco de posible resistencia de la bacteria en un cambio de la membrana. Fuera del mecanismo de membranólisis, estos péptidos se han notado por posibles otros mecanismos de acción. Se ha mostrado que algunos de ellos pueden reconocer eventualmente dianas intracelulares como las proteínas que están asociadas a la división o la biosíntesis, o eventualmente proteínas heat shock o nucleótidos. Interesante, la mayoría de estos péptidos fueron principalmente hechos a partir de péptidos alfa-hélices, lo que pueden ver en la parte izquierda como esta parte en verde. Pero como lo puedes ver ahí, los péptidos antimicrobianos pues tienen más que un alfa-hélice, tienen diferentes estructuras y la gran mayoría del mecanismo de acción por los otros tipos de péptidos sigue desconocido. Entonces se necesita emplear este conocimiento
en el caso. El interés final es eventualmente que se pueden proponer como posibles alternativas a antibióticos convencionales. Como ahí lo pueden ver, es una tabla que representa la mayoría de estos péptidos aplicados en fase clínicas, los cuales está principalmente aplicado sobre la piel de manera topical. Eso se debe principalmente a uno de los problemas que enfrentan estos péptidos, que sea su toxicidad propia. Así lo que pasó es que estos péptidos, pues tiene que, para que se use de manera médica, tenemos que modificar varios de estos péptidos para eventualmente acomodar con la aplicación médica. Por ejemplo, acabo de decir, tiene una alta toxicidad, pueden ser inestables en cambio de temperatura o de pH, se pueden degradar en frente de ciertas proteasas, pueden presentar o pueden inducir la posible resistencia en bacteria. Ahorita no se ha notado mucho, pero hay casos puntuales que se han observado. Y en el caso de la gran mayoría, a la diferencia de su aspirina, por ejemplo, pues no se pueden tomar en la boca así, porque sufren de biodispinal oral pobre. Así que cuando tienen estos tipos de obstáculos, lo que queremos hacer es justamente modificar las estructuras para acomodarla a las funciones o los goals que planteamos. En general, eso se hace por modificación estructural de una proteína o de un péptidos, en general haciendo diferentes tipos de mutaciones, que sea una mutación sencilla o al contrario todo un overlapping de ciertos segmentos o haciendo corte de ciertos pedazos para ver cómo estas mutaciones pueden afectar las diferentes propiedades físico-químicas. Otra manera que nosotros estamos haciendo, que quizás es considerado más económico, es justamente el uso de herramientas computacionales. De un lado, podemos usar lo que se llama los modelos predictivos, en los cuales tratamos de predecir, basado a una secuencia, la actividad biológica. En mi grupo lo estamos haciendo en diferentes enfoques, la actividad membranolítica, entonces entender el mecanismo de acción de estos péptidos, la hemólisis o el desarrollo de péptidos anticancerígenos. Lo estamos haciendo también por ciertas toxinas de especies venenosas. Del otro lado, completamente, estamos haciendo modelos generativos. Ahí lo que estamos haciendo, tratamos de hacer es generar nuevas secuencias que cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, si ustedes quieren generar ciertos péptidos que solamente forman alfa-hélices, pues le damos la información necesaria para que se puede generar estas secuencias. Y ahí aplicamos diferentes tipos de algoritmos, tanto sistema de novo o algo más avanzado como las redes neuronales. Y el intermedio, la parte de Machine Learning Guided Direct Evolution, pues quizás eso lo pueden ver con el premio Nobel de 2018, Frances Arnold, donde se trata de justamente entender las posiciones claves que pueden asociarse con una función biológica. En su caso, trabaja bastante con las enzimas y la actividad catalítica. Y el hecho ahí es de entender a partir de la evolución, entonces de secuencias parientes, los posibles residuos que están asociados con la conservación estructural y los que pueden ser asociados con la función. Y ahí lo estamos aplicando para diseñar posibles péptidos que tienen esta capacidad de ser hemolítico y membranótico o no hemolítico y membranótico. Entonces ahí lo pueden imaginar que es como un ciclo de diseño, fabricaciones y pruebas. Eso es lo que se hace en general también en el laboratorio. Cuando están, por ejemplo, empezando de una semilla de secuencia de librería de péptidos, que sea producto de origen natural, extraído de la piel de una rana o de un pez o de lo que sea. Luego tiene las secuencias primarias, tenemos que codificar estas secuencias por el fin de posiblemente predecir su actividad biológica. Ahí lo que voy a practicar enseguida es cómo construimos los modelos de predicciones para medir en el caso presente la actividad hemolítica y su naturaleza.
Luego, cuando tiene este tipo de información, eventualmente lo que trata de hacer es usar métricas específicas, que sea un porcentaje de hemólisis, de probabilidad de ser hemolítico, una capacidad de ser hélico, el tamaño, inhibición, para eventualmente tunear posiblemente las secuencias que podíamos encontrar. Ahí a partir de es como hacer un filtro. A partir de ahí, lo que pasa es que con los que se quedan, eventualmente pueden generar y ampliar nuevas secuencias usando diferentes algoritmos para eventualmente hacer como una amplificación de la información. Y luego pasar estos mismos nuevas secuencias generadas al modelo para ver si cumplen con lo que acabamos de poner, de predecir o de generar, en este caso. Y la idea, como lo pueden ver en la esquina, es justamente de mutar poco a poco las secuencias para llegar a un posible función objetivo, donde tratamos en este caso de hacer un compuesto que tiene una actividad inhibidora mucho mejor que lo demás. Entonces, vamos a platicar rápido de la construcción de modelos predictivos, en particular de modelos que pueden predecir la actividad hemolítica. Entonces, cuando estamos hablando de toxicidad en péptidos, se define por tres categorías: la citotoxicidad, la hemotoxicidad o hemólisis, y la inmunotoxicidad. Desde 2016 hubo varios tipos de modelos predictivos y otras técnicas más experimental para medir de manera rápida la actividad citotóxica o inmunotoxicidad. Al contrario, la actividad hemolítica, pues sí, podemos acceder a sangre y hacer la evaluación, pero no es tan fácil de acceder, a la diferencia de muchos de otros ensayos. Ahí lo que hizo Shodawi y colaboradores en 2016 era de justamente sustituir a partir de de curar diferentes datos a partir de publicaciones, un reporte de péptidos que se han reportado bajo diferentes condiciones para medir la actividad hemolítica. Y entonces hizo su base de datos que llamó HemoPI, y a partir de ahí pues permitió de hacer diferentes algoritmos predictivos. De hecho, a partir de ahí surgió varias publicaciones alrededor de la actividad hemolítica. Primero, como acabo de decir, Shedrawi y colaboradores publicaron este primeros artículo en 2016. Luego, casi al mismo tiempo, HemoPred. Y el año pasado hubo 3 artículos justamente enfocados en mejorar los modelos previamente publicados. Incluso nuestra publicación a este momento. Y entonces, pues, la interés que es que la mayoría de estos péptidos, de estos modelos, sí permitieron hacer la predicción con alta robustez de actividad biológica por secuencias peptídicas, pero no tenían definido las limitaciones de sus modelos predictivos. Eso es algo muy importante. Cuando tienen un modelo, pues lo que está estableciendo, en el caso de estos tipos de modelos que son supervisados, le voy a explicar un rato, lo que pasa es que están acumulando, usando bases de datos que han curado, que están construidos, y eventualmente esta base de datos van a cambiar a lo largo del tiempo. Más personas publican reportes, experimentos acerca de péptidos naturales o sintéticos, y luego estas bases de datos se van a ampliar a lo largo del tiempo. Lo que es cierto es que el conocimiento que había hacia 10 años y el conocimiento que es ahorita, quizás va a ser diferente. Y entonces, en términos de conocimiento, pues eso quiere decir que el espacio de conocimiento va a ser quizás más chiquito, más grande ahorita que lo estaba hace 10 años. Eso justamente se llama el dominio de aplicabilidad, donde este conocimiento, justamente adentro de este espacio conocido, pues consideramos que las predicciones que se van a hacer son relativamente robustas. Fuera, esta es una extrapolación. Y entonces, en muchos de estos casos, no hicieron esta parte de definir las limitaciones de entendimiento,
lo que quiere decir que sus modelos sí son buenos, pero no pueden diferenciar entre una extrapolación y una predicción propia. Así le voy a explicar rápido el primer paso, cómo hacemos justamente esta construcción de modelos predictivos, y luego platicaremos de cómo generar secuencias. Así es relativamente simple. Están haciendo ahí una serie de secuencias que se han reportado por la actividad hemolítica y no hemolítica. Así es. Y por cada una de estas secuencias, porque tiene diferentes longitudes, la manera de que los algoritmos pueden entender eso es de generar un vector de la misma longitud por cada secuencia. Entonces no podemos tomar las secuencias propias, sino propiedades físico-químicas derivadas de las secuencias. Ahí tiene el peso molecular, la carga neta, el porcentaje de hidrofobicidad. Y al final de cuentas tenemos una etiqueta que sea hemolítica o no hemolítica. Eso es en el caso de un sistema de clasificación binario simple. Y entonces puede tener también numeritos como la diferencia de clase. En este caso estamos en el caso de regresiones. Es un poquito más complicado en este esquema, pero el razonamiento es lo mismo. De la primera parte, lo que hicimos en naranja son las 3 diferentes bases de datos que nos permite predecir, 1, la naturaleza hemolítica de un péptido, y 2, la actividad alta o baja o moderada hemolítica de la misma secuencia. Y por la parte de abajo tenemos base de datos de prueba. Lo que hicimos era justamente la base entera de antimicrobial peptide, que cuenta 3081 secuencias al momento, ahorita un poquito más. Usamos un modelo externo de validación externa que no estaba influenciado eventualmente por la construcción del modelo de predicción, que es la base de datos de péptidos antimicrobianos conocido como hemolítico y no hemolítico. Y la última le platicaré después es ciertas secuencias de péptidos aleatorias que construimos para tratar de ampliar el fenómeno y de entender mejor las características de los péptidos no hemolíticos. Entonces, por cada uno de estos péptidos, pues, de estas secuencias calculamos cierto tipo de propiedad físico-química. Hicimos una limpieza y luego lo que tratamos de hacer primero era a partir de 14 diferentes algoritmos de clasificación binaria, es decir, que nos permite diferenciar entre actividad hemolítica o no hemolítica, naturaleza. Ah, bueno, encantado, no sé. Entonces ahí lo que pasó es que era tratando de entender los modelos que pueden mejorar o separar las dos clases, lo mejor. De hecho, en el 4 lo que tratamos de hacer es identificar el dominio, este famoso dominio de aplicabilidad, es decir, el espacio de predicción entero. Y al final aplicamos estos a los diferentes bases de datos de prueba. Ahí le voy a hacer rápido. Y tenía diferentes bases de datos y ahí lo que está viendo son los 3 mejores modelos aplicados por cada uno de los 3 bases de datos de entrenamiento. Entonces vemos en el primero que son 2 tipos de algoritmos, gradient boosting y linear determinant analysis. Ahí son los parámetros específicos, hiperparámetros que tuvimos que tunear. Métodos que nos permitieron reducir el número de variables para explicar el modelo. Recuerden que al principio era 56, a veces podemos bajar hasta 18 o 15 propiedades. Ahí lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso del MOP1, podemos ver que la actividad, la predicción de clasificar estos péptidos como hemolítico o no hemolítico, está entre 95 y 97% de exactitud. Y entonces, más o menos, tiene otros tipos de métricas, pero en los 2 siguientes modelos, basados en MOP2 y MOP3, ahí tratamos de diferenciar entre péptidos hemolíticos
de alta o de baja actividad hemolítica o que no tiene actividad de alta actividad. Entonces, lo que pueden ver, los modelos son un poquito menos exactos porque ahí tenemos un porcentaje de exactitud entre 76 y 67 o 78 y 80. Entonces, ahí son un poquito menos la exactitud, pero siguen bastante bueno por la calificación. Entonces, esos son los modelos tuneados al final de cuentas. Y lo que hice era justamente de usar un consenso de los tres mejores modelos para clasificar y darle una probabilidad a cada uno de los péptidos. Ahí lo que voy a explicar es justamente cómo definimos el modelo de aplicabilidad. El dominio de aplicabilidad. Entonces, en la parte izquierda lo que tenemos es un espacio definido por diferentes secuencias de entrenamiento, los cuales se consideran como los in-layer, es decir, que están adentro de una distribución, la mayoría de la distribución, y define mismo la distribución de lo que se llama el modelo de entrenamiento. Y tiene algunos casos donde las secuencias son pues afuera. En el caso de un sistema etiquetado le llamamos novelty, normalmente se llama outlier, pero en este caso porque sabemos cuál es cuál, le llamamos novelty porque están afuera, son conocidos como hemolítico o no hemolítico, pero están afuera del espacio de conocimiento actual. Y en la parte derecha lo que tratamos de hacer es justamente aplicar este mismo dominio y transferirlo a un modelo a una base de datos de prueba, donde tratamos de calificar un posible péptido como una secuencia in-layer o una secuencia out-layer, en este caso, porque no sabemos si esta secuencia justamente tiene esta etiqueta de hemolítico o no hemolítico. Es justamente lo que tratamos de hacer ahí. Aplicamos diferentes modelos que se llaman Multivariate Outlier Detection. Hay un paquete que se llama PYOD en Python que nos permite hacerlo. Exploramos diferentes algoritmos que nos permite definir, como lo puedes ver en estas 6 imágenes, es como definir las diferentes fronteras, limitaciones o bordes que pueden tener adentro del modelo de entrenamiento. En este caso serían los puntitos blancos. Y los outlier en este caso, o novelty, serían los en negro. Y entonces lo que tratamos de hacer es obtener un modelo que nos permite, en nuestro caso, maximizar el número de outliers, porque conocemos todo el espacio y queríamos que el algoritmo tiene el mejor sistema para definir estas fronteras, estos bordes. De un lado puede tener algo súper excesivo, como el primer cuadro, que parece como un archipiélago, y a lo contrario pueden ver diferentes otros, el siguiente justamente es mucho más sencillo, son círculos que se van ampliando. Y entonces lo que tratamos de hacer ahí es un estudio de comparación de los diferentes modelos. Ahí tiene algunos de estos, tiene nombres como Angle Based Outlier Detection, Feature Bagging, etc. Y lo que hicimos era justamente buscar el modelo que nos permite minimizar los modelos de entrenamiento, es decir, que podemos encontrar el algoritmo que nos permite hacer estas fronteras como no redondas, sino de diferentes tamaños para justamente establecer este espacio. Y lo hicimos a dos bases de datos etiquetada y a la base de datos de interés, APD. Y en este caso lo que encontramos es que AverageKNN, el algoritmo, era el mejor sistema para definir estas fronteras por todos los diferentes bases de datos, AMOP1, 2 y 3. Cuando lo estamos aplicando ahí, es una manera de visualizarlo. Por la parte de arriba, entonces ahí tienes un esquema muy parecido. MOP1, la vertical, representa por la parte de arriba lo que se llama el modelo de la clase probabilidad de apartenencia como hemolítico. Entonces, lo más morado está, la secuencia va a ser predichas o calificada como hemolítica. Al contrario, lo más naranja, pues sería al contrario algo no hemolítico. Y vemos la misma cosa aplicada a la datos de antimicropeptide.
Ahí vemos que muchos están en morado, entonces muchos pueden ser predichos como hemolítico. La parte de abajo lo que está haciendo es justamente la parte de identificar si una secuencia va a ser una novelty o si va a ser una inlayer. El valor que está por un rojo leve y cuando se está incrementando la oscuridad de este color, justamente estamos incrementando el riesgo que está una secuencia fuera de la distribución. Y entonces los puntitos más rojos en este caso son las secuencias que se consideran como outlier, novelty, son los pequeños puntitos ahí que se ven. Cuando lo aplicamos este mismo modelo a los AMP, vemos que ciertas secuencias son en azul oscuro, que representan también secuencias fuera del posible dominio de aplicabilidad. Cuando lo aplicamos en la base de datos de IPD, lo que estamos viendo aquí es que ahí es la distribución, en la Y lo que puedes ver es la probabilidad de pertenecer a la clase de ser hemolítico, la valor más alta acerca de 1, el péptido es hemolítico, y la parte de abajo es la misma escala del outlier score, entonces fuera de 1 se considera ser un outlier, dentro, bajo 1 es un inlier, es dentro del espacio del dominio de aplicabilidad. Y entonces lo que estamos viendo es que el 70% de los péptidos antimicrobianos fueron predichos como hemolíticos. Entonces eso se va un poquito de la mano con lo que se han dicho en la literatura, hasta decir una generalidad, pues vemos que no es el caso. Hay ciertos péptidos naturales que no tienen actividad hemolítica o predichas ahí. Y entonces también vemos que ciertas secuencias están fuera del dominio de predicción. Cuando lo vemos a ciertas familias, porque justamente ahí lo vemos por la validación externa, los péptidos antimicrobianos, en este caso, pues vemos que diferentes secuencias aquí, 300 de 317 non hemolítico, fueron predichos de manera correcta. Entonces, eso quiere decir que muchos del modelo pues, permite predecir lo que se han observado en la naturaleza. Vemos, por ejemplo, que ciertos péptidos, como lo que están listados al lado, P27 seminalplasmin, son non hemolíticos, son reportados como non hemolítico. Lo que estamos viendo con diferentes colores ahí son diferentes clases o familias de péptidos antimicrobianos por diferentes fuentes. Tenemos, por ejemplo, los catelicidin, dermaceptin, epicidin en peces, que justamente están mostrando con actividad hemolítica o non hemolítica. Y vemos, por ejemplo, brevidin de ranas, que tiene toda una familia alta, es decir, secuencias análogas, posiblemente que tiene toda esta diversidad de probabilidad de ser hemolítico o no hemolítico. Eso nos lleva a la aplicación que estaba diciendo antes, Machine Learning Guided Direct Evolution. La idea ahí es justamente si tenemos secuencias como Brevenin que son parientes y que tiene una diferente probabilidad de ser hemolítico, eventualmente podemos hacer reverse engineering para identificar las probabilidades, las secuencias, los residuos, las posiciones que están asociadas con esta misma actividad biológica. Entonces, ahí lo estamos apenas empezando, donde vemos, por ejemplo, es otra base de datos donde justamente está curada y tiene varias secuencias anotadas por su actividad biológica. Y vemos, por ejemplo, que hay cerca de 5.000 secuencias conocidas como membrane active, péptidos antimicrobianos, que interfieren con la membrana de las bacterias. Y dentro de esto tiene cerca de 2.300 que tiene actividad hemolítica reportada. Entonces lo vemos ahí por el esquema, ahí es lo que estamos viendo, es diferentes familias, asumiendo que las familias tienen nombre conservado. Ahí justamente está usando los prefijos del nombre para clasificarlo como familias. La realidad es que, por ejemplo, no todas las secuencias que comparten un mismo nombre
comparten la misma secuencia. Eso es lo que vemos en el esquema al lado, donde hice justamente una búsqueda de agrupamiento con cdHit, cambiando el número de identidad entre secuencias. Y entonces lo que buscaba es justamente dónde es el número que me permite tener el número mínimo de cluster para tener el agrupamiento mejor entre secuencias diversas. Y entonces ahí vemos que por la gran estos dos casos, péptidos antimicrobianos, lo apliqué a péptidos hemolíticos y lo apliqué también a 3 de las familias consideradas como Brevenin, Cadelicidin y Defansin. Y vemos que 0.4 puede ser un buen punto de partida para agrupar las secuencias así y permitir eventualmente su agrupamiento y permitir hacer un análisis más profunda al nivel de residuos específicos. La idea misma es justamente de permitir, por ejemplo, se han hecho estos estudios a un péptido llamado péptido antimicrobiano derivado de planta llamado Calata B1, los cuales se ha mostrado capaz de formar un péptido que no es alfa-hélices, capaz de plegarse, de reconocer las membranas y formar posibles poros. Lo que es interesante ahí es que basado a diferentes eventos de mutagénesis, de mutaciones, pudieron estimar las posiciones que están asociadas con su reconocimiento a la membrana y lo que están asociadas con la actividad hemolítica. Y en azul, lo que estamos viendo es los residuos que se pueden mutar sin afectar necesariamente el mecanismo de acción. Entonces la idea es de llegar al mismo tipo de conclusiones por diferentes tipos de familias, diferentes familias de antimicrobiano, usando algoritmos de inteligencia artificial. Ahí voy a pasar a otro tipo de modelos generativos, modelo de aprendizaje automatizado, lo que se llama modelo generativo. En general, lo que queremos hacer ahí es justamente hacer nuevas muestras, nuevas posibles secuencias o elementos que comparten características de la de entrenamiento. Entonces, es decir, que tratamos de entender lo que es que une una cierta distribución, como la propiedad físico-química, y tratamos de reproducir y que asegurar generar nuevas secuencias, en este caso, que podrían compartir las mismas propiedades físico-químicas. Quizás se queda más claro cuando le está hablando de generación de imágenes. Ahí, por ejemplo, tenemos con FaceApp la imagen de Vladimir Putin y a partir de FaceApp se pudieron enviejar la persona basando a características que caracterizan en general las personas de edad mayor. En el caso siguiente, lo que trataron de hacer es justamente a partir de características que tiene fotos de estas diferentes que alimentaron, entonces cara de frente, que permite pues ver dónde se ubican los ojos, la nariz, etcétera, pues permitieron de crear personas que en realidad no existen. De hecho, hay este sitio web que se llama This Person Does Not Exist. Pueden consultar y van a ver que hay nuevas imágenes de personas que aparecen que en realidad no existen. Y en el último, por ejemplo, se puede manipular el algoritmo para dar posibles nuevas funciones variables a una misma imagen. Por ejemplo, aquí aseguraron que el ruido pues, es un hombre que está sonriendo y tiene gafas. Y la idea es posiblemente añadir estas gafas a una persona que no tienen, o una sonrisa a una persona que no tiene en su cara. Entonces, eso se permite customizar un poquito más la generación de las muestras. En nuestro caso, pues, tenemos modelos que nos permitieron predecir actividad hemolítica a diferentes rangos de actividad hemolítica en la naturaleza. Tratamos de identificar características que están claves a estos péptidos para generar péptidos no hemolíticos. En el mismo tiempo, porque usamos muchos péptidos que son considerados
antimicrobianos, pues pueden adquirir además esta capacidad de reconocer membranas. Entonces lo que estamos haciendo ahí es primero entender este ruido, esta información que nos interesa para justamente generar nuevas secuencias. Y a partir de ahí aplicamos nuevos algoritmos. En este caso le voy a platicar de solamente algoritmo de novo para justamente demostrar que sí podemos generar secuencias que comparten estas propiedades. En el caso, usamos un algoritmo que se llama ModLamp, que nos permite, en este caso, generar nuevas secuencias a partir de la frecuencia de aminoácidos y de su longitud, de su tamaño. Entonces, en el caso presente, tratamos de justamente identificar las frecuencias de ciertos de los aminoácidos a lo largo de las secuencias del modelo de entrenamiento MOPI1 y vemos la diferencia entre lo que se llama un inlayer dentro del espacio y lo que están afuera. Entonces, porque además tratamos de generar secuencias que se quedan adentro del dominio de aplicabilidad por el fin de tener predicción robustas. Robusta. Entonces ahí lo aplicamos también a la base de datos de entrenamiento y a la base de prueba externa. Lo que en general encontramos que es que estos péptidos en general hoy en día son más hidrofóbicos y más polares que los que están afuera del dominio de aplicabilidad. Y eventualmente vemos que estos péptidos fuera tienen en general un número más alto de péptidos chiquitos, de aminoácidos chiquitos como glicina, prolina, o tiene ciertas cargas específicas como arginina o glutamina, glutamic acid, y en este caso cierto número de fenilalanina. Entonces, cuando tiene estos números más altos, eventualmente no es considerado pues de confianza la predicción. Y tiene un nuclear score alto. Entonces, lo que se está pasando ahí, quizás no se ve súper bien, pero lo que estamos haciendo ahí es justamente evaluar 5.000 secuencias que hicimos con una estructura aleatoria, 5.000 secuencias que diseñamos con posibles actividad base a la distribución de aminoácidos por características de péptidos antimicrobianos, con actividad hemolítica o no, y con posible características de inlayer. Y en lo que estamos viendo eventualmente es que pudimos producir justamente péptidos en este rango, con tanto por secuencias, por probabilidad de ser hemolítico baja y tan alta. Lo que estamos observando aquí es más bien cómo los residuos específicos están jugando con están correlacionados más bien con esta actividad membranolítica. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es en naranja, es que los péptidos que están cargando con aminoácidos de carga negativas, eventualmente ellos tienen más chance de ser no hemolítico. Al contrario, los que tienen cargas negativas, lisina, arginina, histidina, en morado, pues van a ser mucho más, posiblemente mucho más hemolítico. Pero no es se ve bastante bien ahí, pero no es una certeza, ¿no? De la misma manera, pues tratamos de hacerlo con péptidos, aminoácidos hidrofóbicos, en general alifáticos o aromáticos de un lado, y del otro lado los aminoácidos que son considerados chiquitos, glicina, cisteína, alanina, prolina, serina. Y lo que estamos viendo es que cuando justamente tenemos una riqueza de estos aminoácidos chiquitos, pues estamos posiblemente más por un nuclear score alto y entonces considerado fuera del espacio. Así, haciendo esto, pudimos analizar que justamente en la esquina ahí del esquema podemos generar 500 secuencias, alrededor del 10%, que no era hemolítico, es decir, una probabilidad menos de 0.25, y que tenía un score alto, bajo de ser un outlier. Y por ahí, pues tratamos de hacer un mensaje takeaway, una receta, por lo que quieren eventualmente modificar sus péptidos para hacerlo menos hemolítico. La idea es justamente que en la secuencia peptídica debe ser en general neutral o que tiene algunas cargas
pueden ser cargas positivas, cargas negativas en un ratio 3:1. Y tiene una proporción igual de péptidos aromáticos, perdón, residuos aromáticos alifáticos y de ácidos chiquitos en secuencias para eventualmente predecir una predicción de robustez. La otra cosa que cuando tenemos este modelo podemos aplicarlo justamente a secuencias que sí, secuencias que son como así en la naturaleza, pero también lo podemos aplicar al proceso de diseño. Justamente ahí estamos involucrados en el diseño de in silico, en este caso, de péptidos anticancerígenos que reconocen células cancerígenas de manera selectivas. Entonces, en general se han observado que la hidrofosividad, la carga neta, el momento fototrópico, que son propiedades físico-químicas, y, como lo he dicho, alfa-hélices son lo más estudiado en ese tema, y permite justamente predecir la actividad anticancerígena. Lo que tratamos de hacer es ver si podemos también diferenciar entre péptidos que no son selectivos, que mata cualquier línea celular cancerígena, versus lo que pueden ser más selectivos. Así Cristina empezó a hacer este estudio, parte de su tesis de maestría, donde pues hizo un modelo predictivo para la actividad hemolítica anticancerígena y actividad y selectividad entre péptidos anticancerígenos. Y además lo que antes partió ahí para aplicarlo de secuencias nuevas, para diseñar nuevas secuencias de nuevo que podían compartir estas propiedades. Primero hizo 140.000 secuencias entre 15 y 25 aminoácidos, y ahí lo que trato de hacer es predecir esta actividad entre anticancerígeno y no anticancerígeno. Ahí tiene también diferentes fuentes, diferentes estructuras secundarias que se puede hacer acerca a este tipo de péptidos. De nuevo, podemos controlar el tipo de estructuras que salen de esto. De hecho, aplicó el modelo, justamente en naranja, el modelo de predicción de actividad hemolítica no hemolítica. Y justamente ahí podemos ver que reduce bastante el número de candidatos. El último es el modelo que aplico para un sistema binario para predecir la actividades selectivas, que sea selectivo o no selectivos. Y ahí pudimos obtener justamente 6 candidatos. Y lo interesa en verde ahí, lo que estamos viendo es que queríamos eventualmente buscar 2 péptidos, uno selectivo, no selectivo, que podían ser estructuralmente o secuencialmente muy similar en el fin de entender cuál aminoácidos pueden ser responsables de esta selectividad. Y así le mostró los resultados. Tiene 6 péptidos. En este caso, el primero son 2 alfa-hélices, los cuales tienen sus nombres así, que tienen una alta certeza de ser, exactitud de ser anticancerígeno, no hemolítico, y uno de ser selectivo y el otro no selectivos. Y tiene un rango de similitud de 0.8. Lo hizo por otros 2 grupos, donde tiene un gradiente de hidrofobicidad y una secuencia random. Y ahí la parte como dice, morada o dorada y verde son más bien sus predicciones hechas por Pepford 3.5 para permitir ver la relación que tienen estructuralmente. Así, lo que le presenta ahí es la capacidad de aplicar modelos predictivos para predecir con alta exactitud las características hemolíticas de cualquier secuencia peptídica. Pudimos predecir también que 300 de 317 péptidos hemolíticos fueron predichos de manera correcta. Lo aplicamos después a la base de datos de péptidos antimicrobianos, los que nos permite eventualmente cuantificar esta generalidad, es decir, el 70% de los péptidos conocidos actualmente son predichos como hemolíticos. Y también podemos aplicar eventualmente eso a ciertas familias específicamente. Era la primera vez, de hecho, cuando se aplicó, la primera vez que se aplica Multivariate Outlier Detection en el caso de Predictive Modeling, de modelos predictivos. Y en este caso, Average Canon era el modelo de interés.
se pudo justamente diseñar secuencias que permitieron amplificar las características de péptidos no hemolítico-hemolítico y al final pues lo aplicamos para diseñar posibles péptidos anticancerígenos selectivos y no hemolíticos. Este trabajo lo debo a mi grupo, ahí están en Zoom. Y entonces, pues si tiene algunas preguntas, adelante. Y si quiere, en un rato le presentaré, pues, si en el caso le interesa aplicar estos modelos, vamos a poner un API justamente para permitir a cualquier persona hacer las predicciones de estos péptidos. Ahí tiene ahorita no está, trabajamos todavía en la interfase, pero la idea es justamente permitir a cualquier persona de justamente tener acceso a estos resultados y justamente posiblemente ver cómo se comportan los péptidos que han descubierto o están diseñando. Y voilà. Muchísimas gracias, Fabián. Pasamos ahora, tenemos todavía 10 minutos para preguntas. Quien tenga una pregunta la puede hacer a través del chat o puede abrir su micrófono y empezar a preguntar. Es muy interesante todo esto que estás haciendo, por lo que alcanzo a entender, una de las características que hace estos péptidos activos es justo esa capacidad hemolítica, ¿no? Sin embargo, que sea política tiene retos, yo creo, sobre todo cuando pasas a la parte de querer producirlos, ¿no? Porque entre mayor hemolíticos sean, es más complicado encontrar un sistema biológico en donde los puedas producir y se tendrían que producir químicamente, yo supongo. ¿Existe algún ejemplo de algún péptido antimicrobiano que ya se produzca para usos comerciales? Pues hay varios ahí. Hay uno que estaba leyendo hace poco que se llama Brevenin 2R, que es de la piel de rana, que tiene, que no es justamente, es uno de los pocos que tiene poco actividad hemolítica y que se usa justamente en fase clínica para tratar actividad contra cáncer. Hay en la tabla que mostré al principio, tiene varios en fase clínica, pero que no sé, no hay, quizás al nivel cosmético posiblemente existe algunas cremas que tienen estos péptidos, pero hasta ahora no siguen ahí bloqueados en fase clínica debido a sus toxicidades. Y Y entonces, la producción, ¿sabes cómo lo producen? ¿Lo harán? pues depende, pues, la gran mayoría son alfa hélices, entonces ahí lo mejor, lo más fácil es la síntesis química. Claro, Ah, pero se han reportado justamente la expresión heteróloga, la gran mayoría lo hacen en E. coli, pero no es necesariamente la más a gran escala. Por el caso de Calata B1, hay artículos donde lo publicaron en Nicotiana bentamiana, la misma planta de tabaco que se usa para producir proteínas de vacuna. Entonces, ahí tratamos de hacerlo con uno de mis colegas, Miguel Gómez, justamente no ha funcionado. Los péptidos que seleccionamos estaban matando la planta, claro. entonces tenemos que cambiar de vector, tenemos que hacer, pues me está poniendo la biotecnología ahorita porque el Longevio no está equipado para hacer síntesis química tal cual. Entonces, pues mis estudiantes tienen más formación en este tipo de cosas, entonces me adapto a la. Pero sí, también es más sostenible a la diferencia de, para hacer y he hecho la síntesis de péptidos, gasta bastantes solvantes. Entonces, existe sistema más verde que usan justamente la mezcla directamente de los polvos, de los aminoácidos. En Montpellier lo están haciendo. Hay también la posibilidad de hacer la síntesis en agua, pero en este caso el problema es que se tiene que transformar. Los aminoácidos no lo pueden hacer así como están. Tiene que preactivarlos para permitir la posible formación de enlaces peptídicos. Sí, claro. Aquí nos dicen en el chat, buenos días, muchas gracias por la presentación. Es muy interesante. Justo quería preguntar cuáles son las herramientas, o sea, software, paquetes que se utilizan para hacer este tipo de modelos.
ahí puedes empezar con, en este caso propio, yo usé Python. Tiene librería como scikit-learn, tiene TensorFlow, tiene, pues sí, Keras, etcétera. Pero algunos de mis estudiantes, como por ejemplo Mariana, empezó con R. R también tiene sus propios paquetes para generar modelos predictivos, más bien por modelos predictivos. Ah, pues sí, entonces los dos, quizás MATLAB, no sé, no está usando MATLAB. Julia puede ser otro, pero no sé si está. Lo bueno es que Python tiene una comunidad bastante amplia y permite justamente, tiene paquetes que están creados bastante para este tipo de herramientas, entonces es fácil de acceso. Ya. Ok. Oye, Fabián, yo también, otra duda. Esto de los péptidos antimicrobianos surge como una alternativa al uso de antibióticos, ¿no? Porque los antibióticos, pues, hay muchas bacterias que han desarrollado resistencia. Un péptido antimicrobiano no tiene mecanismos parecidos de resistencia, ¿y por qué? Pues ahorita no, de hecho no hay tantos estudios, apenas se está empezando a estudiar fenómeno o trata de empujar la bacteria a desarrollar posible mecanismo de resistencia, pero no hay tantos estudios a caso de la resistencia acerca al uso de péptidos antimicrobianos. Y sí, la teoría es que no se han formado posibles resistencias debido a que, uno, los péptidos antimicrobianos tienen más de un mecanismo de acción. Como lo hemos visto en un esquema, había diferentes maneras de abrir una membrana. También algunos tienen la capacidad de pegarse a dianas intracelulares. Y el hecho que pues, han coexistido en el mismo tiempo, espacio que las bacterias en el estómago. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un péptido que se llama el 37. Es una catelicidina. Estos péptidos, pues no, todavía no se ha mostrado capacidad de resistencia. Quizás, quizás sí, pero creo que no. Entonces, la teoría se debe a pues, esta pluralidad de mecanismos, lo que no favorece. Realmente la resistencia se hace principalmente cuando está haciendo un plegamiento bastante específico a ahí, por ejemplo, las quinasas están formando, cambiando sus aminoácidos para evitar los inhibidores, etcétera. Entonces cuando tiene un mecanismo más amplio que no está tan específico, eventualmente ahí hay menos chance de desarrollar este tipo de resistencia. Y puede ser también porque el mecanismo es en su mayoría físico-químico, ¿no? Porque lo que hace es desestabilizar membranas y Ajá. no necesariamente utilizar toda la maquinaria celular, como en el caso de los antibióticos. Aquí nos dice otra estudiante, tiene una pregunta y dice, ¿ustedes tuvieron que aprender estos lenguajes de programación y algoritmos o en tu equipo hay programadores? No, es al revés. Yo aprendí empecé en 2011. Justamente estaba haciendo productos naturales marinos. Era mi doctorado. Estaba enfocado a la inhibición buscar inhibidores de quinasas. El trabajo era principalmente hacer lo que se hace en descubrimiento de fármacos de origen natural. Tiene un ensayos guiados que permite hacer fracciones, HPLC, masa y RMNs para resolver la estructura de los compuestos bioactivos derivados de esponjas, de algas, etcétera. Y luego, pues después de 2 años me aborré. Y dice, pues está bien, pero quiero hacer más que esto. De hecho, en mi caso era que el evento mismo era que yo estaba buscando posibles inhibidores de quinasas aplicado a trastornos neurodegenerativos como Alzheimer. Y entonces la pregunta viene,
pero es posible que tus compuestos pasan o no pasan la barrera hematoencefálica. Le dije, pues no sé. La gran mayoría de los estudios no se acerca a los productos naturales en este tipo, y entonces dije, oye, voy a tratar de resolver este problema. Había técnica de laboratorio, pero caras, y entonces mi jefe no estaba interesado a hacer estos tipos de ensayos. Al contrario, dije, pues, ok, voy a hacer modelos in silico, en computacional. Así empecé a aprender a hacer modelos en R, y luego entre 2011 y 2012 está el momento donde empezaron también los MOOCs, los cursos en línea. Y entonces empecé a tomar uno de John Hopkins, otro de Stanford, de MIT, en línea, mientras estaba terminando la tesis, etc. Y empecé justamente a aprender a programar. Y ya, pues a partir de ahí, pues empecé a generar modelos predictivos, aplicarlo a productos naturales marinos, lo que casi no se hace, y luego y luego permitir justamente darle una respuesta a esta pregunta si los productos naturales marinos, porque también la cosa de buscar compuestos en especies marinas es la posibilidad que tienes estas estructuras que no se encuentran en la tierra, que no tienes estas estructuras químicas que son distintas y que pueden tener un avantaje farmacéutico. Y entonces la idea era de probar eso, y pues sí, se encontró algunos como briostatina, pero ya, se quedó a este nivel. Y entonces después pues ya amé hacer los modelos generativos, los modelos predictivos, y luego a este momento empezó a hacer todo el ruido sobre ciencia de datos, aprendizaje, otra vez, porque hubo cosas en los 80s, pero era otra vez esta cosa. Veía que había la misma aplicación que hacía con fármacos, se puede aplicar por un estudio de mercado, se puede aplicar en Netflix, se puede aplicar. Entonces, ahí puedes ver que no es limitado el uso a solamente a la búsqueda de fármacos, sino que se puede ampliar el dominio a varios tipos de problemas. Ok, muchas gracias. Oye, y antes de terminar, tú mencionaste que otra de las características de los péptidos antimicrobianos es que pueden ser más específicos que cualquier otra molécula que se utilice con fines terapéuticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les da esa especificidad? Los péptidos antimicrobianos como específico, no estoy seguro que sí, se pueden reconocer ciertos tipos de membranas, es cierto. Sí, entonces, dependiendo de las características mismas del péptido, su tasa, carga neta, su hidrofilicidad, vas a reconocer cierto tipo de membranas de bacteria. Es que eso Luego, lo mencionaste cuando dijiste que tenía propiedades anticancerígenas. sí, ahí lo que trate de mostrar es que se pueden mostrar selectividad acerca a estos tipos de células. Es la idea misma ahí es de la capacidad de hacer un péptido que se puede, que reconoce cierto tipo de cáncer, eventualmente que no está también, que no reconoce las células sanas, que no mata las células sanas por el mismo tipo de mecanismo. Entonces ahí ganamos en selectividad. Ok, aquí nos dicen, excelente, muchas felicidades por su trabajo. Y bueno, ya son las 10 de la mañana, ya los estudiantes deben ir a sus clases. Ana, me estás Muchísimas dejando con gracias. la mano levantada. Ah, doctor, nunca vi su mano levantada, una disculpa. Adelante, doctor. Hola, muchas gracias por la presentación. Gracias. Lo que aquí nos presentaron son predicciones Ujú. y se dio el ejemplo de, si recuerdo bien, 6 péptidos con ya funciones identificadas. Ujú. ¿Ya los probaron in vitro? ¿Los van a probar in vitro para Sí, sí. confirmar lo que la Lo- lo- predicción dice? sí, entonces, cuando se refiere al modelo de predicción de hemólisis, sí existe justamente el ejemplo, la segunda base de datos era una validación externa. Son péptidos conocidos como ser hemolítico o no hemolítico. Ahí no tenía que hacer validación experimental porque justamente existe bastante secuencias conocidas como eso, y sería solamente de validar de manera independiente si el modelo predice exactamente lo que se ha observado experimentalmente.
En el caso siguiente de los péptidos anticancerígenos, sí, la idea es eso. Infortunadamente tuvimos COVID y los laboratorios que estaban dedicados a hacer las pruebas, pues están dedicados ahorita a hacer evaluación de COVID. Entonces, este último trabajo pues está en pausa hasta que podemos hacer la validación experimental. Muy bien. Una pregunta pues básica. Esas investigaciones que ustedes están haciendo, ¿cómo la clasifican? ¿Ciencia básica, ciencia aplicada? Yo no tengo etiqueta, pero bueno, es entre los dos, no sé, porque pues de un lado tratamos de entender el mecanismo de acción, que es considerado más ciencia básica, y el hecho que se puede aplicar un péptido donde estamos diseñando secuencias con ciertas propiedades para hacer ensayos in vitro y luego posiblemente in vivo, ahí podemos considerarlo aplicado. Muy bien. Y un comentario final. Hay un tipo de cáncer por cada célula en el cuerpo humano. Hay más de 100 tipos de cáncer. Así que cuando se dice actividad anticáncer, pues prácticamente no se está diciendo nada, porque es muy diferente un cáncer de células sanguíneas que un cáncer de piel o que un cáncer de pulmón. Entonces siempre ayudaría mucho, pues, contra qué tipo de cáncer están pensando. Cada uno tiene un metabolismo muy diferente, de tal manera que pues ayudaría mucho a aclarar un poquito hacia qué tipo de cáncer se están dirigiendo. Sí, cierto. Muchas gracias. Ahí en este caso, pues usamos una base de datos que estaban enriquecida este tipo de información, en lo cual ciertas líneas cancerígenas fueron probadas. Entonces, ahí, pues no lo tengo a mente la lista de líneas, pero pues es lo que dirige justamente este uso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, Fabián. Vamos a hacerte llegar una constancia de tu participación en este seminario. Y bueno, ha sido un gusto poderte escuchar. Es muy interesante tu trabajo. Yo creo que, pues bueno, ya después vendrán los retos de cómo producir un péptido antimicrobiano que ya haya sido probado con una buena actividad. Como tú bien viste, en mi grupo de investigación de la UAM, donde yo hice el doctorado, nos enfocamos justo a diseñar un sistema de producción heteróloga para péptidos antimicrobianos en un sistema de un actinomiceto y fue todo un diseño muy interesante porque ahí lo que tratamos nosotros era de inactivar ese péptido para poderlo producir. Entonces, lo que se hizo fue diseñarse una bisagra que fuera complementaria. Entonces poníamos en un vector el péptido complementario separado por una bisagra que en el momento en que se expresara perdiera actividad por afinidad. Entonces, la idea era que una vez que estuviera producido en el caldo de cultivo, se utilizara una proteasa para liberar entonces ya las alfa hélices pequeños y entonces ya pudiéramos tener la actividad. Es un trabajo que se quedó ahí porque había una empresa que estaba interesada en producir justo péptidos antimicrobianos como alternativa a los antibióticos, pero ya no continuamos con ese trabajo y está ahí. Entonces, pudiera ser un buen punto de partida para colaborar de alguna manera en alguna técnica de biotecnología para producir ya un péptido antimicrobiano específico en un sistema bacteriano. Eso está bien interesante también. Interesante, gracias que lo menciona. Pues es algo que apenas yo no estaba acostumbrado a hacer expresión heteróloga, estaba haciendo síntesis química, pero en el caso del Angevio, pues encontramos que hay algunos de mis colaboradores que están haciendo expresión de este tipo. Y entonces me acerqué para ver la expresión heteróloga en bacteria, con E. coli, con sistema prototípico, también levadura con Pichia pastori y Nicotiana bentamiana como para posible gran escala. En el caso de E. coli, lo que es interesante es que es más conveniente que lo hacen así, pero no necesariamente es el sistema biológico lo más adecuado para producir estos tipos de péptidos. Como lo menciona, pues lo había visto en algunos artículos que existen otros
bacterias que son quizás más adecuadas a producir proteínas en general. Y los actinomycetes, en este caso los streptomyces, son una de estas posibles fuentes. Sí. Bueno, Fabián, pues muchísimas gracias. Gracias por tu seminario. Nos gustó Muchas mucho gracias. y pues estamos en contacto. En breve te hago llegar la constancia de participación y bueno, en el momento que quieras podemos comunicarnos. Nos dicen aquí, gracias, felicidades por el trabajo. Saludos desde Ecuador. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.